Les damos la bienvenida una vez más al Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión por la educación y la tecnología. Yo soy Gaby Guiar y como siempre estoy aquí con mi co-host Cristian Velasco. Hola, Cris. Hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Yo estoy feliz, ¿no? Como siempre, de estar aquí en un nuevo episodio de nuestro queridísimo Café.tech, aquel espacio donde unimos nuestras pasiones principalmente por la educación y la tecnología. Y hoy vamos a hablar de un asunto que, bueno, creo que particularmente me gusta bastante, que es hablar del lenguaje del cual soy más adepto. Y ya probablemente algunas personas van a estar hasta adivinando de qué vamos a hablar, ¿no, Gaby? Con ese pequeño spoiler. Pero a ver, cuéntanos tú, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, como nosotros aquí estamos muy adentro de esta parte de inteligencia artificial, ¿no? Es un tema que siempre estamos trayendo, pero el día de hoy será más específico con un lenguaje que sería el lenguaje Python, ahí el lenguaje favorito de Chris y de muchas personas, de hecho, ¿no? Yo descubrí que Python es un lenguaje que está como súper top hoy en día. Así es, Gaby. Efectivamente ha crecido bastante justamente por todo este impacto, ¿no? Crecimiento de la inteligencia artificial generativa que vemos en los últimos años, desde 2022, ahí con la llegada del ChatGPT y tantos LLMs, ¿no? Que han surgido. Y los desarrolladores, científicos de datos, programadores, en fin, diversos perfiles, están comenzando a utilizar Python no solo para programar y crear software y desarrollar sistemas, ¿no? También para crear aplicaciones que se comunican con estos LLMs y sacarle provecho a la inteligencia artificial de otra forma de cómo antes se trabajaba, ¿no? Que era el machine learning clásico, podemos llamarlo así. Ahora la inteligencia artificial trae otras opciones, ¿no? Que lo anterior dejó de existir, aún existe, muy utilizado, claro que sí, pero abrió caminos y abrió posibilidades. Pero para ello hemos traído un especialista, ¿no, Gaby? Para hablar del asunto. Así es. Tenemos aquí con nosotros a Hugo Ramírez. Hugo Ramírez es científico de datos, él es ingeniero de software en Python, es bastante activo en la comunidad, me llamó bastante la atención su perfil, igual a Gaby, que fue quien acabó invitándolo, y a Gaby nos comenta junto con Hugo dónde interactuaron, dónde se conocieron, porque él es speaker en las comunidades de Python, es en la fundación de Python, también es miembro, nos va a comentar aquí un poco ya en qué consiste todo eso, y también participa y es fundador de algunas comunidades como PyBunker y también miembro activo del staff de Python de la Ciudad de México. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido Hugo Ramírez. ¿Cómo estás, Hugo? Un ¿Qué gusto tal, tenerte con Cristian? nosotros. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, de verdad. Y por esa introducción. Bueno, Hugo, antes de comenzar de vez con las preguntas de contenido, cuéntanos quién es Hugo Ramírez, qué come, qué hace, ¿no? A qué se dedica y cuáles son las características principales, ¿no? Cuando hablamos de Python, inteligencia artificial, dónde estás actuando en el día a día actualmente. Bien, bueno, Hugo Ramírez es una persona, lo voy a poner así en tercera persona, es una persona, bueno, nació en Venezuela, en los Andes venezolanos, actualmente vivo en la Ciudad de México, estudié informática, ciencias físicas, me fui mucho por la rama filosófica, profundizando más hacia los temas, y bueno, por cosas de la vida perfecta me topé con Linux y ahí me topé con Python hace ya unos cuantos años. Bueno, desde ahí no he podido soltar esto que es la informática y en términos de ciencia y desarrollo en general, ha sido como mi camino, ¿no? Formo parte de la comunidad de Python Ciudad de México actualmente, antes estaba en la comunidad de Python Venezuela, he estado en comunidades como GNU Linux, entre otras, y bueno, creo que eso es como lo que estoy actualmente. Me desempeño como científico de datos actualmente. Eh, es una rama que creo que lo conversaremos más adelante, la curva te va llevando y sin duda alguna tenía las herramientas sin querer queriendo y bueno, Harvard anunció que era la carrera más sexy del mundo y bueno, estaba yo perfecto para tomar ese error. Y creo que cosas de la vida que pasan y te van llevando. Así es esto de la informática y de la tecnología. Excelente, Hugo. Muy bien. Qué buena forma de motivarse por
ciencia de datos, ¿no? Aunque uno entra y de sexy no tiene nada al final, ¿no? Hay que aprender estadística, matemática, para muchas personas eso, diría, me atrevo a decir, para la gran mayoría de las personas eso no puede ser tan sexy, pero efectivamente una carrera que viene creciendo bastante, ¿no? Bueno, y para comenzar, podemos decir que vamos a comenzar por el final, ¿no? Porque vamos a ir haciendo, creo que una retrospectiva aquí con nuestras preguntas. Hugo, cuéntanos, ¿no? Desde tu perspectiva, tu experiencia, Python se ha convertido en el lenguaje favorito para proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Y creo que existe hasta esa batalla Python versus JavaScript en popularidad de lenguajes de programación, ¿no? Hay algunos que ya lanzan Python como el más popular. En el mundo de desarrollo, JavaScript viene liderando ese ranking, pero independientemente del ranking, ¿no? Desde tu percepción, ¿por qué Python ha ganado esa relevancia para proyectos de inteligencia artificial? Bueno, creo que primero comentar que precisamente la GitHub University, que fue hace poco, creo que el mes pasado, en San Francisco, California, anunciaron justamente que Python estaba en el top 1 y que formó parte de ser el lenguaje más usado a nivel mundial. Esto sin duda es yo creería que, se lo tendría que decir así responsablemente, es un trabajo de muchísimos años realmente. O sea, Python tiene una comunidad enorme, increíblemente. O sea, más allá de lo técnico de que el lenguaje es multiparadigma, de que puede adaptarse a cualquier cosa, de que Python hace cuando lanzaron el Dragon de SpaceX, ahí en ese dashboard estaba algo de Python. En todo lo que usamos está Python, Spotify, Instagram. O sea, Python está en muchas cosas y creo que eso de alguna otra manera le fue dando esa apertura de entendimiento. Su curva de aprendizaje es corta. Y claro, para la inteligencia y la ciencia de los datos, no es más que eso, que es un lenguaje que se adapta, que es dúctil, que se puede topar con cualquier herramienta y tiene una documentación, tiene una comunidad que lo respalda, tiene librerías que están sustentadas por un equipo de profesionales. Entonces creo que Python de alguna otra manera esa madurez la ha logrado con los años. Yo comencé Python con la 2.1, me parece que era, si mal no recuerdo, hace muchísimos años, y claro, era Python, era un lenguaje de scripting que te permitía comunicarte con el computador, hacer gestión, lo que tú quieras, en redes, en todo lo que tú te imaginabas en desarrollo de software, desarrollo web, siempre tenía algo. Y eso que te sorprende de un lenguaje, que evidentemente muchos lo tienen, si no voy a decir que no, pero Python, su curva de aprendizaje es rápida. Es un lenguaje rápido de ejecutar. Hay personas, no sé si han escuchado el concepto de programación por concepto. No necesitas profundizar, simplemente tomas ciertos elementos, entiendes una sintaxis, entiendes una semántica y ejecutas un lenguaje. Python creo que es eso y lo he posicionado en el top. Pandemia, sin duda alguna, no me gusta recordar ese momento, pero post pandemia, y cuando vimos la pandemia, hace el 19 de este mes, de hecho, salió un nuevo lanzamiento de Python 3.14. Y tú me dices, si vamos al repositorio oficial, cuando Python antes de la pandemia estaba en una versión de la 3, ¿entiendes? Estábamos empezando la 3, adaptándonos a muchas cosas, muchos nuevos lanzamientos y de repente ya estamos en la 3.14, ¿no? Y todo esto lo permitió de que mucha comunidad, mucha gente que forma parte de estudios, laboratorios grandes del mundo y en las universidades principales del mundo, se abocaron a trabajar en Python, en el core, y bueno, se empezaron a hacer lanzamientos que aceleró el desarrollo del core de Python y mejorar ciertas cosas que teníamos de debilidades, que todavía nos faltaba por desarrollar. Creo que eso lo hizo, muchas cosas más obvias, pero eso lo hizo llegar al top 1 del lenguaje más presente en GitHub, al menos en este repositorio. Y ahí, Hugo, bueno, nosotros nos conocimos, ¿no? Chris comentó también un poco de dónde nos conocimos en Nerdearla, México, que Hugo estuvo ahí presentando, y yo estuve ahí también y salí preguntando a la gente como cuál era el lenguaje que ellos más utilizaban o que más les gustaba, y Python ganó así como fue el primer que más me dijeron o más me comentaron. Y yo creo que Python parece ser, ¿no? Por lo que comentaste, es muy flexible porque se puede utilizar en la parte de programación, de desarrollo, pero también está muy presente en el área de datos, ¿no? Pero yo también, bueno, por lo que entiendo, por lo que conozco, sé que hay otro lenguaje también que es el lenguaje R, que también está un poco presente en esta parte de datos, pero Python gana como es
más utilizado, creo que en esta parte, principalmente un poco antes de la parte de inteligencia artificial, nos entramos un poco antes como machine learning, cosas así. ¿Cuáles son los beneficios que crees que tiene Python frente a este otro lenguaje y por qué disparó tanto que Python es el más utilizado hoy en día? Bueno, con R podríamos hacer una comparación, espero que no pequemos, porque realmente R fue un lenguaje que nació en un sentido más técnico para ingenieros. O sea, tengo entendido que lo que he leído de R es que, claro, fue como una necesidad que surgió para poder aplicar temas estadísticos, para poder hacer análisis de datos profundos, para poder aplicar modelos, y R se fue sosteniendo. Pero claro, no fue un lenguaje que tenía la comunidad, de la presencia que tenía esta fuerza que tiene Python en ese sentido, y R fue muy de nicho, fue muy orientado hacia una cosa. Entonces, claro, la manera en que R lo instala, lo ejecuta, tiene presencia, es útil, tiene una cantidad de librerías esenciales para poder aplicar al menos los fundamentos en ciencia de datos. Sin embargo, se pierde todo esto, ¿no? Porque se pierde de un mercado enorme, se pierde de una cantidad de requerimientos y necesidades que no puede cubrir R en concreto. Y aparte, que esto que mencionamos de la curva de aprendizaje, cuando te topas con un lenguaje que no tiene como ese soporte, es más difícil para la comunidad poder adquirir conocimiento. Entonces, irte a un foro, empezar a aprender R, que hay muchos lenguajes que puedo utilizar, no nada más R, hay una cantidad de lenguajes que se pueden utilizar, pero como que van siendo eso, ¿no? A mayor utilidad para ti, para un mercado real y para un caso de uso, una casuística real, es donde empieza a agarrar fuerza, ¿no? Y creo que Python simplemente se monta en el barco porque ya tiene esa madurez, porque ya tiene esa ductibilidad, porque ya está presente en muchas cosas, y a la hora de hacer integraciones, Python siempre va a tener una librería. Eso es lo que más sorprende de Python. Necesitas algo y ahí está, en el PyPy, algo presente y que tiene mantenimiento, que tiene seguridad, que está cool cómo se maneja el proyecto, que tiene una organización que incluso lo respalda atrás, y eso para mí es algo muy, muy, muy importante a la hora de la ciencia de los datos. No estamos haciendo web, no estamos haciendo desarrollo de software, que a lo mejor podemos decir, bueno, nos falló ahí, perdimos el mantenimiento de este paquete, pero en Python, en temas de ciencia, hay que tener cuidado. Y Python te da el respaldo siempre, esa seguridad siempre la tienes ahí, y eso es algo importante. Esa relevancia en ciencia de datos en los últimos años no ha ganado, creo que viene ganando y dominando el mercado, ¿no? Hace algunos años me atrevo a decir también, al igual que tú, hubo una relevancia mayor de R, y creo que viene perdiendo espacio justamente por el buen posicionamiento de Python, crecimiento, y por la cantidad infinita, ¿no?, de librerías, bibliotecas que existen, principalmente para la ciencia de datos, ¿no? Y ahí nos gustaría que nos expliques, ¿no?, sin entrar mucho en tecnicismos, Hugo, pero ¿cuáles son los primeros pasos para construir un modelo de inteligencia artificial usando Python, ¿no? Desde tu posición, desde tu experiencia como científico de datos, si pudieras resumir un paso a paso para aquella persona que está aprendiendo Python, ¿no?, que quizás tiene ya una noción básica de lógica de programación con Python, ¿cuáles son los pasos o cuál sería la guía, metodología para construir un modelo de IA usando este lenguaje? Bueno, sí, obvio es una pregunta compleja. Le decía a Gaby el otro día que, bueno, hay que responder eso de la mejor manera. Voy a tratar de hacer el intento, pero algo que podríamos utilizar como partida para explicar esto es que, a lo mejor no lo mencionamos, pero Python, por ejemplo, hay comunidades importantes, proyectos importantes en términos de ciencia. Entonces hay una ciencia en concreto, en general, que cubre todo en términos matemáticos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera. Cualquier rama de la ciencia tiene un respaldo por varias fundaciones con Python. No sé, la CISPy, por ejemplo, Wes McKinney, el creador de Pandas, por ejemplo. Entonces, todo esto que está alrededor, de alguna otra manera, te va dibujando vamos a llamarlo un roadmap, un cierto camino, ¿no?, para que tú te puedas guiar. Y creería yo que, para resumir un poco lo complejo que es esto, porque tendríamos que meter muchos términos aquí, muchas cosas que no quiero que se saturen, pero lo más importante es poder tener, imaginemos una caja de herramientas, ¿no? Esa caja de herramientas
va a ser, no sé, un martillo, las cosas que normalmente necesitamos para cubrir cosas en la casa, ¿no? Cuando nos topamos con un problema en casa, tenemos que acudir a esa caja de herramientas, ¿no? Cuando tenemos las herramientas todo funciona perfecto y cuando no tenemos que hacer, decimos en mi país, de tripas corazones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los primeros pasos siempre va a ser obviamente tener una hipótesis, sin duda alguna, tener una dificultad, un problema, enfrentarnos con algo, ver qué es lo que está pasando. Profundizar en eso, yo en lo personal, es lo que yo más recomiendo. Yo prefiero perder la mayoría de los sprints analizando, profundizando, discutiendo, teniendo lluvia de ideas, que ir a hacer el modelo, que ir a ejecutar una solución. Eso es muy de mentalidad, lo he leído por ahí y me gustó el término, que es como la mentalidad del bombero, ¿no? Que llega, apaga el fuego y después pregunta. Y resulta que a lo mejor era una lámpara que se te prendió y te quemó todo te mojó toda la casa, te mojó todas las cosas. Entonces, en ese camino, antes es buscar la hipótesis, ¿verdad? Sobre la hipótesis, solo la va a responder los datos. Entonces, luego de esa hipótesis, medir la madurez que tienen esos datos. Luego, evaluar las herramientas que se necesitan para poder medir la madurez de esos datos, para poder hacer un paso importante que lo pueden conseguir en muchos lados, que es el análisis exploratorio de variables, por ejemplo. Que eso, ¿cómo se come? ¿Cómo se traduce eso? Eso es poder entender qué hay en los datos, qué te pueden responder los datos. ¿Qué pasa cuando cruzo este dato con este dato? ¿Me hace más sentido? ¿Qué pasa si integro un nuevo dato? ¿Le da más sentido? ¿Le da más profundidad? ¿Me acerca hacia la respuesta de esa hipótesis? Entonces, creería yo que esos dos pasos son fundamentales para poder llegar a definir un modelo. Porque modelos hay muchos, puedes utilizar un modelo preentrenado, no necesariamente, dependiendo de la rama. Yo hace poco daba una charla que se llama exactamente qué y sobre todo por qué ChatGPT con Python, explicando un poco qué era la profundidad de las palabras GPT, qué significaba eso, ¿no? Y preentrenado, que tenemos de esa P, ¿no? Generativo, en esa G, que quiere decir, hace alusión a que hay muchos datos, generan todo lo que puede, y los transformers, que son preentrenados, ¿no? Son esas redes neuronales avanzadas en temas lingüísticos. ¿Qué pasa? Si ya tú defines un modelo, si puedes conseguir algo, en cualquier rama, sea la inteligencia artificial, está rodeada por machine learning, deep learning, y en este caso lo nuevo, bueno, no lo nuevo porque tiene la verdad muchos años, la IA generativa. Entonces, en ese sentido, ya empiezas a profundizar un poco más en los modelos. Pero solo los datos son los que te van a permitir responder eso. Ahí entra temas como gobernanza de datos, procesamiento, análisis, etcétera, etcétera. De hecho, creería yo, y acepto firmemente este concepto o sí, como se le perfila a un científico que se le suele llamar un unicornio porque tiene que tener mucha habilidad. Pero esas habilidades son las que te van a permitir el éxito de un modelo, porque lamentablemente en este punto de la historia, con todo el marketing que hay alrededor, que para mí, estoy de acuerdo con Linus Torvalds, no sé si lo ubican, el creador de Linux, él mencionaba que él entendía como que había un 90% de marketing y un 10% de realmente hechos, ¿no? O de acción, digámoslo así, en temas de IA. ¿Por qué? Porque la madurez que se necesita, los procesos que se necesitan cumplir, el ABC que debes de pasar para poder tener una respuesta concreta, clara, y que te permita hacer que tus objetivos de negocio se cumplan, es un proceso, ¿me entiendes? Tienes que haber pasado, no te puedes saltar el A, no te puedes saltar el C, ¿me entiendes? Tienes que pasar por todo ese camino para poder llegar a responder esa hipótesis inicial. Entonces, resumiendo es tener la hipótesis, hacer el análisis. Yo creería que hacer pruebas, probar modelos. He visto que la mayoría llega como, lo vio, no sé, en una maestría, le dijeron que tiene que usar ese modelo y ese modelo es el que se casó y lo quiere usar para todo, y no es así. Los modelos, esta rama es tan compleja porque los modelos se adaptan a creo que la hipótesis te responde cuál es el modelo. Tener esa madurez es compleja, eso no lo adquieres tú en una maestría, en un curso, es complejo, pero si te empiezas a profundizar, a concentrar en los datos, empiezas a entender y a jugar con ellos, a hacer gráficas sobre los datos, no necesitas hacer un dashboard enorme, hacer una gráfica pequeña que te diga un porcentaje y digas, mira, qué interesante, esto está pasando, este fenómeno. Cuando empiezas a entender el fenómeno de los datos, creería yo que llegas al modelo adecuado y la implementación es sencilla, porque la librería está. En términos de seguridad informática se le conoce script kiddie, aquel que usa un código.
baja la documentación, copias, lo pegaste, lo adaptaste, parametrizaste, fuiste ajustando y te dio la respuesta. Pero llegar a ese modelo, llegar a parametrizar, llegar a poder construir eso, te lo va diciendo la data. La data te lo va diciendo por dónde sí y por dónde no. Entonces, yo creería que ese, tratando de resumir, obviamente, sería un buen camino para no perder, sobre todo la energía, porque a veces suele ser frustrante. Yo escucho mucho ahora que dicen, no, pero las empresas no tienen los datos y todo modelo depende de los datos. Yo me he topado con empresas con mucha madurez de datos. FEMSA, ejemplo acá, que es la Coca-Cola, PepsiCo, que he trabajado mucho con PepsiCo, ahí hay madurez de datos en algunas cosas, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa con los equipos de datos? Ya no podemos dar la excusa de decir, no, pero es que no hay madurez de datos. Aquí hay madurez de datos, ahora qué hay que hacer, ¿no? Y ahí es donde viene la prueba real, ahí es donde viene el científico real a decir, bueno, ya creo que tengo el camino por donde deberíamos ir para responder, no sé, cantidad de KPI o los insights que sea que se necesita responder para esa casuística. ¿Ves lo que yo he experimentado, no? Perfeito, Hugo. Uau, a cada episódio, a cada plática que temos sobre ciência de dados, eu me quedo cada vez mais uau, porque são muitos detalhes, muitas coisas, mas realmente eu creio que os dados são os que nos traem as respostas, não são o ponto mais crucial e importante, como Chris sempre diz, dados é o novo petróleo. Então, pero aí, mira, comentaste aí, por lo que eu entendi, há todo um processo de análise de tratamento de los dados para aí poder chegar ao modelo, ao projeto, no, al modelo que necessitamos chegar. Pero por lo que vi, por lo que entendí un poco también, hay una parte, porque es necesario, recibimos datos de muchos lados y muchos datos, muchas informaciones, ¿no? Las empresas reciben, pero ¿cuál es la importancia del proceso de, por ejemplo, limpieza de datos, el data cleaning, por así decir? ¿Eso hace parte de este proceso y vendría como siendo una de las primeras etapas del proceso, ¿no? Sí, sí, justamente vamos a explicarlo un poco con el ejercicio de la tríada. Creo que en datos hay algo que es importante, que gira en torno a un dato, que yo lo llamo como la tríada perfecta, ¿no? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo veo así, ¿por qué? Porque tienes la arquitectura, la ingeniería y tienes la ciencia. En términos de datos es lo que se traduce a estos perfiles como arquitecto de datos, ingeniero de datos y científico de datos. Cada uno tiene una responsabilidad fundamental. En términos básicos y sencillos, como concepto, la arquitectura siempre buscó desarrollar espacios, ¿no? En la sociedad ha sido así. La ingeniería siempre buscó resolver problemas y la ciencia buscó siempre responder preguntas, ¿no? Cuestionarse las cosas y profundizar. Entonces, si esto lo llevamos a términos de datos, cada uno tiene la responsabilidad de, por ejemplo, el arquitecto de datos, construir la arquitectura adecuada, ¿verdad?, donde va a vivir este dato. El ingeniero de datos precisamente tiene la responsabilidad de construir temas como los ETL, parte de esa charla donde nos conocimos, ¿no?, para poder hacer una extracción, una transformación, una carga de datos de donde viene el origen del dato a donde se va a disponibilizar en un data lake, un data warehouse, en un repositorio de datos, etcétera, etcétera. Eso, luego va a venir la ciencia de los datos a utilizar esos datos para poder responder preguntas, ¿verdad? Entonces, si cada uno tiene la responsabilidad, es complejo, en términos de ejecución y operación, esto es complejo. Por eso les decía a Cristian hace rato del unicornio, ¿no? Les decía a ustedes, o sea, es un unicornio porque tienes que saber arquitectura, tienes que saber ingeniería, tienes que saber, para ver que todo eso se acople, para que esa triada funcione y para tú poder tener el ambiente adecuado. Entonces, en términos de un científico, en el deber ser no debería preocuparse con esa capa. ¿Por qué? Porque ya debería asumir que hay una gobernanza de datos, que hay no sé, hay data mesh, una distribución de los datos, hay accesibilidad a datos por cualquier espacio, o sea, te podrías conseguir una cantidad de términos que no quiero soltar aquí porque nos van a saturar la cabeza, pero ya tú esperarías que eso ocurra. Por lo general no ocurre, por lo general no es así. ¿Por qué? Porque son personas que, por ejemplo, el arquitecto tiene su funcionalidad en la arquitectura y se concentra en esa visión holística. Creería yo que en términos de datos es un problema. No tener una visión holística, no tener la apertura de conocimiento en todas las ramas posibles alrededor de los datos, hace que a lo mejor el arquitecto no haya tomado la mejor decisión en la arquitectura. Que no haya pensado en una escalabilidad, por ejemplo. A lo mejor el ingeniero de datos no pensó en un buen procesamiento, a lo mejor no hizo una limpieza adecuada. Entonces te puedes topar con muchas cosas, sin duda alguna,
El data cleaning puede ser un ejemplo, ¿no? El data wrangling, por ejemplo, que es la disputa de datos. Eso es fundamental en un proceso. Disputa de datos es cuando dos datos se encuentran, dos conjuntos de datos se encuentran y necesitan cruzarse y hacer 1000 operaciones. 1000 operaciones que pueden ser definidas por un BA, un business analyst, un analista de negocio. Hay ciertas reglas de negocio, las reglas de negocio que te pueden decir, no, este dato es con esto, este dato te identifica, este no identifica, este hay que concatenarlo con esto. Todo eso debe pasar por ese proceso para que la data llegue lo más adecuadamente posible a ese repositorio final, a ese lugar de accesibilidad para el científico, para poder hacer análisis. Entonces, creería yo que ese es un pedacito, justamente, de todo el proceso, todo el data flow, todo el flujo de vida de este dato, ¿no? Porque este dato viaja de muchas cosas, no sé, en términos, por ejemplo, de bancario, que es un tema, en la fintech es una cosa loquísima. Todos ahorita se están peleando por eso. Ahí hay un nicho grandísimo. ¿Por qué? Porque un scoring de usuario, por ejemplo, en términos de banca, ¿cómo llegas tú al core bancario? ¿Cómo es una traza cuando pasas una tarjeta electrónica? Esos números que te dicen ahí, ¿cómo va ese código? ¿Cómo es esa nomenclatura? ¿Será así de fácil, Cristian, Gabriela, Hugo, y te pone los números y todo súper fácil para copiarlos y pegarlos y dejarlos en un data lake? No sé si es así. Yo en la experiencia no lo he visto así, pero es algo que es interesante porque traducir eso, darle vida a ese dato es un proceso complejo, es un proceso que todas las empresas, de hecho, lo llaman Data Factory, que es justamente esto, ¿no? Es cuando una empresa va en la industria, o Data Driven también es un término usado, que es cuando la empresa va en dirección hacia la data. Es que quiere decir que el motor que va a mover a una empresa va a ser sus datos. Entonces, más madurez se requiere, más trabajo sobre la data, más procesamiento para que esto realmente sea un petróleo, ¿no? Para que puedas sacar derivados y para que puedas responder a miles de problemas que te encuentres en el camino, ¿no? Eso es como, en resumen, un poco el viaje del dato, ¿no? Que es sin duda una locura. Cuando te pones a ver, cualquier cosita es un dato, ¿sabes? Cualquier cosa te genera un dato y llevar eso a una utilidad tiene su proceso, ¿no? Así es, Hugo. Y creo que hay varios puntos, ¿no? que comentas que me llamaron bastante la atención. Por un lado, esa explosión que ahora vemos, ¿no? Es justamente porque las empresas están generando cada vez más datos. Empresas que quizás hace 5 años, pre-pandemia, no eran digitales o no eran tan digitales. La pandemia los obligó a digitalizarse, a comprar más sistemas, más software, y eso también hace que las empresas, ¿no?, tengan más datos, disponibilidad de datos, y también esa migración hacia la nube, ¿no? El estar en la nube también está permitiendo que las empresas tengan los datos, pero no necesariamente organizados, y mucho peor, no necesariamente que sepan qué hacer con ellos. Y cuando viene Harvard y dice que el científico de datos es la carrera más sexy del siglo XXI, todas las empresas salen a contratar o a querer contratar un científico de datos, y no tienen ni la más mínima preparación para recibir un científico de datos, ¿no? Yo he visto muchas personas frustradas que fueron contratadas como científicas de datos, ¿no? Personas que entran con esa expectativa de construir un modelo, de hacer ese proceso que tú muy bien explicaste aquí, de hacer el análisis exploratorio de los datos, y que al final se encuentran con que no hay disponibilidad de datos, ¿no? O están totalmente dispersos, no hay una gobernanza de esos datos, de esas informaciones, y ahí acaba frustrando al propio científica de datos, ¿no? Y con esta actividad, aquí complementando un poco también, Hugo, tú también la has debido escuchar, yo hablo bastante sobre eso del papel del científico de datos. También hay una triada interesante que es la intersección entre el negocio, ¿no?, business, programación, que actualmente, ¿no?, hablamos de Python, un lenguaje de programación, y matemáticas y estadística, ¿no? Existe también una intersección entre esas tres grandes áreas, que son las competencias que un científico de datos necesita. Pero aquí, conectando un poco con el proceso y el flujo del análisis de datos y la construcción de un modelo, Hugo, una etapa que tú la comentaste, ¿no?, que es súper importante, es ese análisis exploratorio de los datos. Y ahí es donde el científico de datos o la persona que está intentando entender, una de las formas de entender esos datos es creando gráficos, visualizaciones, ¿no?, el data viz, como también lo conocen. Cuéntanos
¿tú qué herramientas usas? ¿Te quedas ahí en Python, en la herramienta que uses, sea, no sé, Colab o Jupyter? Explícanos un poco las herramientas que usas, o para la visualización de datos utilizas alguna herramienta externa más enfocada a esa parte de visualización. ¿Cómo es tu día a día al hacer análisis exploratorio de datos? Bueno, tremenda pregunta, Cristian. ¿Por qué? Porque uno suele pensar que en un proyecto de datos lo tienes que hacer todo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en términos generales, algo complejo que yo veo mucho es que cuando inicias en esta rama, empiezas a toparte con ciertas herramientas y ciertas plataformas que te permiten hacer cosas, pero que cuando lo tienes que llevar a la vida real no tienes eso, ¿no? Ejemplo, ¿no? Hablemos de un Jupyter Lab y hablemos de una herramienta que uso justo respondiendo a tu pregunta, Plotly, por ejemplo, ¿no? Uso Plotly para hacer gráficos, me encanta, la verdad es justa, también suma una tremenda comunidad, o sea, ahí está, sin duda, la herramienta recomendada siempre va a ser la más respaldada por la comunidad. Cuando tú ves esa herramienta respaldada por la comunidad científica, tú dices, bueno, es una herramienta que uso justamente esta cajita que le decía, empiezo a hacer análisis, empiezo a hacer Plotly para ver cuál es la gráfica, para empezar a ver visualmente, porque a lo mejor yo lo puedo entender al imprimir, no sé, cualquier cosa, cualquier salida de cualquier cálculo que esté haciendo, cualquier modelo que esté aplicando, puedo entender esa salida. Visualmente, existe ya un perfil que se encarga de esto, el Data Visualization se conoce, ¿no? Es que, bueno, se han puesto creativos DataStrat, o sea, de data hay ahorita miles de perfiles, bueno, ahora sacaron el Prompt Engine y bueno, van a salir cada vez más carreras. Sí, Data Product, sí. El último que yo he visto. Ajá, bueno, eso va a ser una locura, pero el Data Visualization suele usar, por ejemplo, no sé, en términos de Google, por ejemplo, el Locker, en términos de Microsoft suele usar Power BI, es una herramienta que se usa mucho. ¿Por qué? Porque el usuario final no eres tú. Y a lo mejor yo puedo usar Plotly, puedo usar los gráficos más complejos y los que menos me encantan, pero el usuario final, en términos reales, de un caso real, no le sirve los gráficos que tú haces, ¿me entiendes? Necesita una interfaz que cumpla con todo lo que debe cumplir una interfaz, con colores, con la experiencia del usuario, etcétera, 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 para que eso pueda ser procesado o pueda ser útil para el departamento o el negocio que en este caso lo esté utilizando. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, esa parte que bien la mencionas tú, Cristian, es importante esa parte donde está digamos, el usuario final, que es el negocio, ¿no? El departamento que está tratando de responder esta hipótesis, que va a utilizar ese dashboard para poder tomar decisiones importantes, relevantes, para poder cambiar los números que está dando el resultado de las empresas donde están ejecutando cualquier tipo de proceso. Entonces, poder medir eso en términos científicos necesitas una herramienta que te lo permita. Entonces, yo no soy una persona que suele profundizar en esos temas. ¿Por qué? Porque afortunadamente, en términos de data visualization, siempre tenía un respaldo de una persona que, bueno, más que todo reviso, ajusto, tomo cosas, he tenido la oportunidad de liderar y eso también es bonito porque ves que hay un mundo ahí, que hay una persona que se concentra en eso y tiene que tener una concentración porque sí hay una cantidad de cosas que hay que hacer ahí, que no podrías tú tenerlo como todo el control, no puedes tener, aparte de hacer el modelo, de parametrizar o de lo que estás mencionando justamente la programación y también tienes que crear la visualización. Es un trabajo agotador y humanamente imposible, lo podría decir yo, o sea, no es una cosa que, porque en términos, ojo, en términos de casos reales, ¿no? Porque a lo mejor tú en términos de casos de estudio, sí, puedes hacer una investigación, haces un dashboard en Plotly, por ejemplo, tiene para hacer tu propio dashboard, sacas tu gráfica, le pones todo lo que tú quieras, lo haces bonito y para ti es entendible. Pero en términos de, por ejemplo, accesibilidad, ductibilidad, una herramienta que tiene que ser accedida por miles de personas, que tienes que tener control de seguridad, etcétera, etcétera, o sea, ya ahí son palabras mayores, ¿no? Ahí sí tienes que utilizar herramientas profesionales y Power BI suele ser una de las que yo más he visto en términos de, al menos en ciencia de datos analítica, sí usa más Locker, porque bueno, está con BigQuery, Google Analytics, etcétera, y suele ser como más orientada hacia eso, ¿no? Esa analítica o ese análisis en términos web o de navegación. Yo creería que la herramienta que podría recomendar a las personas que se van a dedicar a eso, porque es todo un mundo, ojo, no quiero ser irresponsable, pero es todo un mundo, no es como que aprender no es cualquier cosa, ¿sabes?
poder tener un respaldo, hacer tablas traspuestas. Mucha gente de que viene de Excel, por ejemplo, esta herramienta de Microsoft, que bueno, ha sido una locura, porque como que todas las empresas la asumieron muy parte de, ¿no? Se olvidaron de todo lo que había. Suelo ver que las personas que son buenas en Excel pasan a Power BI y suele ser fácil. ¿Por qué? Porque Power BI he escuchado que es como Excel, pero con esteroides, con más herramientas, con más cosas, y creería yo que es algo que les podría funcionar a las personas que trabajan en Excel, poder dar ese salto, ¿no? Poder, tienen un entendimiento de cómo funciona la herramienta, y creo que la curva de aprendizaje va a ser rápida con Power BI en términos de data visualization. Si quieren ejercer ese perfil, que se busca mucho, ¿eh? O sea, a lo mejor no se escucha mucho como el científico dato, pero sí está, porque es el resultado final. Parece mentira, es como el front, ¿no? No me gusta front, yo prefiero ser backend. Yo soy 100% backend, sí, pero si no tienes una visualización, si no gusta, tú puedes tener el mejor backend del mundo, pero eso no se vende, ¿no? No agrada. Creería que en términos de todo el equivalente es el dashboard. Si no tienes un dashboard bonito, funcional, que se adapte y que cumpla con ciertas normas, pudiste haber sido el mejor científico del mundo, pero eso no va a servir para nada. Eso, creo que eso. Yo estuve pensando ahora, porque así, yo voy aprendiendo mientras vamos haciendo aquí estos episodios de Café.tech, voy aprendiendo cada vez más sobre datos, pero una pregunta que me llegó ahora es como, entonces hay una persona que se encarga en esta parte de data visualization. Entonces, esta sería la persona que tendría que saber un poco más, sería como la conexión de los datos con la parte del negocio, sería la persona que necesita saber más sobre el negocio para poder como traducir todo lo que los científicos de datos hicieron, todo eso, para las personas de negocio, como para los stakeholders, para los clientes, para el usuario final. Entonces, esa persona de data visualization sería medio que este intermedio, sería la persona responsable de esta traducción, por así decir. ¿Es eso? Por lo que entendí. Correcto, sí, perfecto, Gabriela. Sí, porque hay muchos, o sea, realmente, bueno, vamos a hablar de proyectos, por ejemplo, en Estados Unidos o países más anglosajos. Ahí te encuentras realmente cuando ves un equipo de datos puede estar conformado por un data strategy, puede estar conformado por un data architect, data engineer, data visualization y un data scientist, ¿no? O un data analyst también suele haber. Entonces, cada uno, de alguna manera, no puede estar exento de conocer negocios. Sin duda alguna, tienes que tener conocimiento del área que se está manejando, sea fintech, sea retail, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Esta persona del Data Visualization y el Data Strategy suele tener comunicaciones más directas con el stakeholder o con las personas que van a usar el producto final o los datos en concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque dirán, bueno, por ejemplo, no sé, yo necesito que este KPI me lo des perfecto, ¿no? Necesito que sea una gráfica con un porcentaje que me diga aquí, que me vaya mostrando la línea de tiempo por encima y me vaya diciendo, bueno, en esta línea de tiempo la proyección es tal, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Esta curva ha sido así y bueno, el post-pandemia se ve acá y los números no subieron. ¿Por qué? Porque ellos son los que, imaginemos en términos de retail, lanzan una campaña, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto en términos de mi modelo de negocio o de lo que esté haciendo en el departamento de marketing, si yo ejecuto una campaña o tengo un pensamiento para, ¿no? Hoy, por ejemplo, que es el Black Friday, ¿no? Hoy quiero lanzar esto. Bueno, perfectamente, yo lo quiero lanzar hoy, pero ¿qué pasa? ¿Cómo veo ese cambio? O sea, tengo que tener una gráfica que visualmente me permita ver si esto impactó o no, si logramos el objetivo de la campaña. Entonces, para poder llegar a ese entendimiento, suele ser complejo, uno, ¿por qué? Porque hay que delimitar, porque si no sería infinito. De hecho, suele ser complejo esa parte de la data visualization. Cuando se crea el dashboard, es como, no, este no me gustó, quítale esto. Y tienes que tener muchísimo cuidado cuando haces la planificación. Cuando haces el planning, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tienes que acotar las veces que se va a revisar, tienes que buscar ejemplos en términos de colores, cuáles son los colores de la empresa, buscar todo para poder construir algo que se acerque a esa realidad, que pueda darle esa respuesta, para que todo el departamento, los involucrados, todos los actores que vayan a hacer uso de este dato, puedan entender ese dato, puedan decir, perfecto, mi campaña funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque eso, en términos científicos, es lo que te permite la ciencia de los datos, poder responder a acciones de negocio, poder tener mejores decisiones a la hora de aplicar cualquier sea lo que tengas que aplicar en cualquier área de la empresa, es lo que el dashboard te debería dar.
Si no, no hay resultados. Entonces, todos ellos van como teniendo esa comunicación. A lo mejor el científico sí se comunica, entiende, hay discusiones en algunas ceremonias que se llevan a cabo dentro de un proyecto de data, puedes entender, puedes hacer preguntas, puedes cuestionar, pero los que empiezan a afinar ya lo último suele ser el data visualization. Bien lo dijiste tú, Gabriela, en ese sentido, es la persona que se comunica y trata de que esto que se hizo se traduzca lo mejor posible para la persona que lo vaya a usar o el departamento en este caso. No, súper, porque antes yo pensaba, no, y es bueno porque como es bien separado, porque antes yo pensaba que como data visualization es una parte, pero que la persona que recibe los datos, trae los datos, tiene que hacer todo hasta el final, ¿no? Entonces, no, es bueno saber que como hay una persona que hace una parte y esa de data visualization es una persona que está encargado para poder hacer esta traducción, por así decirlo, para dejar ahí los Sí. datos bonitos para que todos lo entiendan. Es que si no, imagínate, en términos de proyectos reales sería humanamente imposible, o sea, sería súper desgastante tener que, no sé, concentrarte y toparte con una dificultad, que salga algo en los datos, que no te esté dando el modelo, pero entonces tienes que estar también haciendo el dashboard para que quede bien, y tú no te vas a concentrar en que no, que azul, que prefiero amarillo, entonces es como que, ¿sabes? Sería una locura para un científico, que no digo que no pase, pero no debería ser, no debería ser, no es el deber ser. No quedaría un producto final real, ¿me entiendes? Bien hecho. Si quieren hacer las cosas bien, deberían separarlas porque si no va a ser una saturación y no va a encontrar el... A lo mejor es la frustración que decía Cristian, ¿no? Cuando el científico se empieza a topar con cosas, claro, porque no hay una madurez en el equipo de datos, el equipo de datos se está construyendo, a lo mejor la persona que lidera el equipo de datos tampoco tiene la experiencia, entonces empiezan a ensayar cosas, a irse por rutas que no deberían ser, a tomar a lo mejor las decisiones no adecuadas, la arquitectura no adecuada. Entonces, yo creería que algo importante ahí es poder, lo decimos nosotros, creo, en términos de habla hispana, zapatero a su zapato en ese sentido, ¿no? La persona que se preocupó y que se concentró en estudiar en esto y que se hizo especialista en esto, dale la oportunidad. Si el Data Strategy es un especialista, suele ser algo que se busca también, un especialista en el mercado que estamos trabajando. Si estamos hablando de términos de fintech, bueno, es una persona especialista en fintech. Entonces a él lo traemos para que nos dé a las preguntas, para que, ¿me entiendes?, empiece a cuestionar, para que revolucione un poco lo que está sucediendo ahí, las preguntas que se están haciendo, los procesos que se están llevando a cabo. Y ese Data Strategy tiene esa responsabilidad de que la estrategia de los datos y de lo que se está tomando como decisión para llegar a responder a esa hipótesis sea la adecuada. Porque tampoco te lo vas a saber todo, o sea, como científico no tienes que saber esto, tienes que saber lo otro. O sea, es el unicornio, sin duda alguna. Porque imagínate que no, ¿cómo te vas a saber todos los mercados? ¿Cómo vas a tener experiencia con todo? Yo tengo experiencia con varios mercados, pero yo sé que no todos los perfiles tienen experiencia con todos los mercados. Esas son cosas que vas teniendo la fortuna de, bueno, pues trabajar con una empresa, con otra, y moverte por muchos proyectos que te dan una amplia visión de muchas ramas, ¿no? Pero no suele ser así la realidad de un científico de datos. Y también, ahora que entonces comentaste la parte esta de un proyecto real y cómo sería la realidad, ¿hay algún proyecto que desarrollaste de inteligencia artificial utilizando Python que nos pueda comentar un poco, ya trayendo como algo más real así? Sí, a ver, el último, por ejemplo, en términos de, ya sabemos que todos están detrás de los LLM, bien lo mencionó Cristian al inicio, y bueno, crear agentes que respondan milagrosamente todo nuestro problema y solucionen todas esas cosas. Me tocó hacer un agente que se llama Mr. Talent, una herramienta para hacer reclutamiento, básicamente buscar la manera de hacer match a través del modelo de OpenAI. Bueno, hoy no voy a entrar en términos técnicos, pero bueno, hacer vectorización de datos, buscar hacer todo este tipo de procesos que llevan a cabo a la hora de desarrollar un LLM. Yo creía que era más un SLM, o sea, algo más reducido, no con una arquitectura tan grande, pero fue avanzando con el tiempo, ha evolucionado un poco y ya sí se integró un framework llamado Chain, etcétera, etcétera. Y me gustó este proyecto, fue bonito porque pude integrar OpenAI, pude ver la potencia de OpenAI, pude probar si era real que tenía potencia, pude entender dónde habían los fallos, dónde había que ajustar, dónde teníamos la dificultad, dónde no estábamos siendo precisos, etcétera, etcétera. Y creería que es un proyecto interesante. Otro fue el que incluso mencioné en la charla con
el embotellador oficial de Gap, de PepsiCo, perdón, llamado Gap. Fue un proyecto complejo, ese sí fue una cosa súper compleja porque el e-commerce que tiene PepsiCo en México se llama Gap en tus manos, ¿no? Y la distribución de todo el core de eso, todo el procesamiento de esa data, todo el llevar a cabo esa tríada, lo mencionaba justamente anteriormente, fui el responsable de hacer eso. Entonces, creo que es de los proyectos más complejos que me he enfrentado porque te enfrentas con todo, te enfrentas con reglas de negocio, te enfrentas con arquitectura, te enfrentas con temas de performance, con volúmenes de datos súper exagerados, porque ya no estamos hablando de cositas chicas, estamos hablando de teras de información y son diarios, ¿no? Son procesos que se deben ejecutar diarios. Creo que eso fueron experiencias gratificantes, siempre, perdón, lo decía en la caricia de los dioses, que dicen cuando el deber cumplido, ¿no? Wow, te sientes así que lograste. Y creo que esa es como de las experiencias. Tengo muchas cosas que he hecho y que me he sentido bien, pero cuando te topas un reto en términos de datos con empresas grandes, en donde tienes la capacidad de acceder a información real, a vivir lo que es el Big Data, ¿no? Porque se habla mucho del Big Data, pero pocos tienen la oportunidad realmente, al menos en LATAM, de toparte con Big Data, ¿no? Porque a lo mejor ese es un análisis chico, y creería yo que esas experiencias te llevan a ver casos reales y tan reales en donde puedes ver la limitación de las cosas. Porque eso es algo importante, ¿no? A lo mejor, no sé, tenemos un coche y en nuestro carro vamos bien, pero no tenemos la carretera para probar el motor de ese coche, ¿no? Entonces, como para Cristian, para Gabriela, para Google, bueno, el carro me sirve, ¿no? Me llevo y me trae el trabajo. Pero nunca lo llevas al extremo, nunca lo llevas a la velocidad tope, nunca mides el performance, y algo que yo me he enfermado, diría yo, porque creo que es mi nueva dosis aquí en términos de ciencia, creo que es el performance. Entonces, poder medir el performance, poder toparte con una query realmente que te acabe la vida, que te estrese, que te digas, wow, ¿no? Este es el recurso, este es la arquitectura, esta es la plataforma, este es el lenguaje incluso. Poder fracturar descomprimir a Python, entender a Python. Hace poco en la versión 12 salió el PERF, que es el Profiling Performance de Python, una nueva característica para medir este tipo de cosas. Es lo que me he topado en estos proyectos, Gabriela, y creo que ha sido una experiencia súper gratificante porque es vivir de cerca la ciencia de los datos. Y puedes poder ver y decir, vamos bien en esto, esto no respondió, esto no hizo nada, perdimos el dinero y hay que ser sinceros y decir, mira, este proyecto no dio, no teníamos la madurez suficiente, esto no era lo que teníamos que hacer, debíamos concentrarnos acá. Y creo que cuando te topas con eso, a lo mejor muchas empresas pueden decir, ¡wow! ¡Qué increíble! Perdimos la plata. Pero cuando es una empresa que está madura, entiende que ese paso, a la larga, se traduce en activos muy, muy, muy positivos para la empresa porque es una madurez que lo vale. Yo diría que lo vale. No tenemos que estar ensayando irresponsablemente, creería yo, llamaría o invitaría a la comunidad de científicos de datos que no intenten estar ensayando y prometiendo cohetes donde no existe la posibilidad de hacerlo, porque entiendo que hay que hacer el trabajo de venta, entiendo que hay que hacer, pero el mercado se está acabando de una manera y mucha gente está quedando desempleada. Muchos proyectos quedan, ojo, dicho por gente grande, van a gavetas, ¿sabes? O sea, el stakeholder que me he topado y me cuentan historias y yo digo, wow, toda esa cantidad de millones se fueron a una gaveta, eso no se implementó. Entonces, llevar a cabo eso es una tarea y para mí, cuando tienes el éxito, lo que le decía esa caricia de los dioses, creo que eso es gratificante porque vives la ciencia real, ¿no? Vives estas cosas que hablamos de la IA de manera real. Sí nos respondió, sí fue el modelo de OpenAI lo que necesitamos, no fue, nos quedó chico, todavía necesitamos y bueno, ahí entran términos como fine-tuning, aprendizaje por refuerzo. Hay muchas cosas que están ocurriendo ahorita con feedback, retroalimentación por humanos, por ejemplo, cuando le decimos a un modelo que no te gustó, estamos ponderando el resultado de un prompt y de alguna otra manera se está retroalimentando, porque entiende y dice, wow, ¿no? Entonces, sabes tú que estás formando parte de un proceso cuando puedes ejecutar algo que te llegue a ese punto y decir, oh, todavía falta madurar, todavía faltan muchas cosas por vivir. Y creía que en términos de inteligencia artificial, a pesar de que tiene muchísimos años y que bien lo decían ustedes, en términos del cloud, lo que permitió esto fue el cómputo y el cloud.
ya estamos cerca de computación cuántica, por ejemplo. Hay Azure Quantum, se lo recomiendo, es una herramienta para probar computación cuántica en términos de cloud en Microsoft, pero esto lo permite el cloud, ¿sabes? Lo permite el cómputo, lo permite todo el avance que hemos tenido, la cantidad de datos que hemos podido recopilar, como, no sé, la ImageNet, la WordNet, ¿sabes? Las bases de datos más grandes del mundo, que dar un número de volumen de eso es una cosa increíble, son los que alimentan estos modelos, ¿me entiendes? Todos los transformers, todos estos modelos de redes neuronales avanzadas en términos lingüísticos, para poder toparte con eso y ver realmente si te responde, si está siendo concreto, si te está dando la solución, toparme con esos proyectos ha sido como, wow, esto es algo que está madurando, esto es algo que está al 100, esta red neuronal todavía está aprendiendo, tú te das cuenta con eso. Y creo que esos son ejemplos que me he topado, ¿no? Y el otro era de ventas, empecé también una gente que permitía hacer análisis de conversaciones en sesiones de venta. Es algo importante porque a veces los de venta, esa última milla, cuando estás ahí con el stakeholder planteando, con la persona que vayas a tener la sesión, puedes hablar de cosas que a lo mejor no sabes. Lo decía Steve Jobs, ¿no? Suelen ser vendedores de humo. Sonará feo y espero que nadie se ofenda, pero poder hacer un análisis a través de una inteligencia artificial, poder sacar los tópicos y decir, estos fueron los elementos o lo más relevante de esta conversación, este es el dolor del cliente, poder utilizar toda esa información para crear una propuesta mucho más ad hoc, para poder entregar más valor a la empresa, eso es algo que es interesante, ¿me entiendes? Y poder toparte con la posibilidad de hacer algo cercano a eso, o trabajar en el objetivo de llegar a eso, es algo que, bueno, he tenido la fortuna de vivirlo y de probarlo, ¿no? Y que sea algo realmente complejo. Creo que eso ha sido como un poco mi experiencia en los últimos meses, o el último año, creo. Wow, qué experiencia. Gracias por compartir realmente proyectos interesantes, desafiadores, ¿no? Hasta por el nombre de las empresas con las que dices que estás trabajando, me imagino no solo la cantidad, sino la complejidad de datos, tipos de datos, ¿no? Con los que se enfrentan. Y también cuando hablamos de nube, hay una complejidad financiera ahí que el equipo financiero siempre está mirando y acompañando cuánto nuestros clústeres y nuestros modelos están consumiendo de recursos, ¿no? Y creo que esa responsabilidad que tú traes es súper importante, porque ¿qué es lo que hemos visto, ¿no? Y quizás acompañado también en los últimos meses, en los últimos años, un CEO de una empresa va a un workshop o a un evento, escucha inteligencia artificial, llega a su empresa el lunes y dice, no, ahora vamos a implementar aquí inteligencia artificial sin entender el problema muy bien o dónde se puede implementar. Y viene un top-down, ¿no? Hay que implementar y ya, y salen los equipos contratando herramientas sin tener el conocimiento técnico y sin entender muy bien el problema, ¿no? Entonces, y creo que ese ajuste, vamos a decirlo, entre expectativa y realidad aún está muy distante justamente por el marketing que tú comentabas, ¿no? Que hay por detrás de todo este asunto. O sea, se habla mucho, yo diría, se habla mucho más de lo que se hace en la práctica, ¿no? Y el otro día en una conferencia, en una charla, el CEO de Alura, me gustó que hizo una provocación, era un evento de marketing. Me gustó que hizo una provocación que él decía, levanten la mano, ¿cuántos aquí usaron ChatGPT? 95% de la sala levantaron la mano. Ahora, ¿cuántos de aquí ya utilizaron agentes? Quedó el 5% de la sala con la mano levantada, ¿no? Ahora, de aquí, ¿cuántos ya han usado el Playground de OpenAI? Ni el 1% quedó, ni siquiera sabían que era Playground, ¿no? La gente pensaba que era un juego de diversiones, qué sé yo. Efectivamente, hay aún una curva de aprendizaje, diría, bastante importante, ¿no? Porque son herramientas tan poderosas, pero lógicamente que requiere un nivel de profundidad un poco más, ¿no? La gente se quedó en ChatGPT, en hacerle preguntas y inclusive vemos actualmente inundado, yo también digo hasta bastante a nuestro equipo aquí, que la gente ni siquiera le está poniendo autenticidad a lo que el LLM le responde, ¿no? Vemos LinkedIn, Instagram, Facebook, aquel mensaje patrón que te responde el LLM, copy-paste, y ya todo está cada vez más parecido. Y no entienden que al final el LLM lo que te va a responder es la media o el promedio con lo que él fue entrenado, ¿no?
Entonces, con todo esto que nos traes de experiencia, Hugo, hay mucha gente, claro, interesada, porque así como el marketing le llega al CEO de la empresa, también le llega a aquella persona que está en la universidad y dice, no, yo quiero ser programador de inteligencia artificial, quiero ser ingeniero de datos, quiero ser científico de datos, quiero aprender Python, quiero aprender a desarrollar herramientas como la que Hugo comentó aquí. Yo sé que esta pregunta es muy compleja también, ¿no? O sea, ¿por dónde comienzo? Que deben llegar muchas personas hacia ti y preguntándole, pero ¿cuáles serían quizás los puntos importantes que tú destacarías para alguien que quiere entrar al área? ¿Cuáles serían tus recomendaciones fundamentales? O para alguien que quizás también ya está, ya sabe programar en Python, ya conoce un poco, pero ¿qué necesitas reforzar para aprender inteligencia artificial? Que es lo que aquí estamos intentando entender y profundizar un poco más, ¿no? Perfecto, a ver, hay algo que creía que voy a responder esta pregunta primero hacia las empresas, porque a veces como, bueno, los que van a aprender van a terminar en una empresa, entonces quiero hacer recomendación a la empresa primero. Tienen que tener laboratorios de prueba. O sea, los laboratorios de prueba es algo que existe de toda la vida. Las empresas que han tenido éxito tienen sus labores controlados de prueba, donde hacen pruebas de conceptos, MVP, todo lo que puedes tú controlar como empresa, con un presupuesto reducido, sí, súper reducido, pero con un equipo que está activamente entrenando, un equipo que está activamente preparándose, topándose con retos, respondiendo preguntas, aplicando casuísticas que terminan siendo de una cosa chica a la manera en que tú la escalas, terminan siendo grandes resultados. Entonces yo primero recomendaría a las empresas que tengan laboratorios de prueba. No pueden perder la posibilidad de que cada cosa que salga, porque nos hemos saltado, y ahí le respondo un poquito también a la comunidad, nos hemos saltado muchos procesos. ¿Cómo podemos entender hoy la capacidad de atención de un modelo como GPT, ¿no? Que es una de sus cualidades, esta capacidad de atención y poder mantener un contexto reducido por temas de recursos, evidentemente, pero esa capacidad, aunque no te hace una respuesta profunda en términos humanos, porque no entiende lo que te está respondiendo, simplemente es la estadística, porque es una predicción hacia una palabra. Eso es una charla que yo di y me pareció hermosa porque la hice con ejemplos donde mi intención fue trolear a la gente, así como reír todo lo que pudiéramos juntos, porque a veces lo ponemos más complejo de lo que parece. Entonces, nos hemos saltado Machine Learning, aprendizaje máquina, Deep Learning, y estamos experimentando en IA. Entonces, imagínate, ¿no? Es como que no gateáramos y ya estamos corriendo, ¿no? No hemos manejado bicicleta y ya estamos manejando una motocicleta. Entonces, es complejo por eso hay tanto tropiezo, porque ahí está, parece como, no entiendo por qué, pero está evidente, ¿no? Parece que no se necesita anteojo para ver lo que está pasando. O sea, nos hemos pegado un salto tan grande en donde no hay madurez en los equipos de datos aplicando modelos de Machine Learning, menos aplicando modelos de Deep Learning, con incluso redes neuronales ya preentrenadas con cositas nada más de implementar. Ojo, ni siquiera hemos entendido ese previo y ya nos estamos metiendo con temas de aprendizaje por refuerzo, de IA generativa, ¿no? Entonces creería yo que para tu poder, eso lo decía un beisbolista, lo dije el otro día, un beisbolista venezolano, Omar Vizquel, muy reconocido en las grandes ligas, que él decía que tenemos que ser expertos y lo mejor que podamos en lo básico, ¿sabes? Si en términos de béisbol hay un rolling, tenemos que saber atrapar un rolling, ¿sabes? Antes de ganar una liga, un juego, un campeonato, tenemos que ser muy buenos en la hora de atrapar la bola, ¿sabes? De tirar, de tener precisión en el tiro. Entonces, si nos hacemos fuertes en lo básico, que en términos básicos se entiende, por ejemplo, en la manipulación de un dato, la accesibilidad de un dato, el análisis profundo sobre un dato para entender lo que significa el dato y todo lo que juega en un dato, la arquitectura adecuada donde debería vivir ese dato, todo el proceso de ingeniería que debería pasar ese dato. ¿Por qué? Porque si no llegamos a eso, si no aprendemos y llegamos a una ruta que es difícil de explicar, ¿por qué? Porque tú te consigues hoy un ingeniero de petróleo como científico de datos. ¿Y cómo yo puedo responder? ¿Cómo yo le puedo decir que no es científico de datos? Yo no puedo, porque este es un mercado hermoso porque entra cualquier persona. ¿Entiendes? Cualquier persona tiene la capacidad, tiene un cerebro, tiene materia gris, tiene la manera de profundidad, tiene una lógica, tiene una forma de pensar que es útil en cualquier momento, sea junior, sea senior, lo que sea, siempre tiene la capacidad de responder. Pero como entra tanta gente, economistas, entra
cualquier carrera, darte una ruta es complejo, porque por ejemplo, imagínate, yo vengo del software libre, hice seguridad informática, he estado en tantas cosas que siempre me ha acompañado Python, entonces yo creería que la recomendación para no irnos tan a profundidad y para no mostrarlo como algo complejo, sería llena tu caja de herramientas con las mejores herramientas que puedas. ¿Cómo? Ve a la fuente. Por ejemplo, hay un libro que se llama Ingeniería de Datos de Wes McKinney. ¿Y quién es Wes McKinney? El que creó, como le dije hace rato, Panda. Entonces, si el que creó Panda no te puede enseñar Panda, no creo que exista otra persona que te pueda enseñar Panda, ¿entiendes? Entonces, ve a esa herramienta, usa esa herramienta. Si ya la entiendes, puedes ir a Polars, puedes ir a herramientas mucho más, pero vete a la base. Aprende lo fundamental, cómo manipular un dato, cómo crear data dummy para poder preentrenar modelos, para poder hacer pruebas. Bueno, vete a todo el proyecto de CSPy, que hay una cantidad de cosas hermosas ahí que te pueden enseñar. ¿Por qué? Porque si te empiezas a saltar los datos y el mercado, sí, sé que te empuja, sé que es difícil porque todo es una exigencia, pero ¿de qué te sirve llegar a un trabajo, llegar a un proyecto y decir soy científico de datos y el primer que te toques algo no lo entiendes? Porque te saltaste todo lo básico. Entonces, yo creería, y invito profundamente a las empresas a tener laboratorios de prueba y a los chicos y chicas que están entrando en esta era de la ciencia de los datos, de la inteligencia artificial, llénense de herramientas. Porque al fin y al cabo, cuando te topas con un caso de uso real, el mejor resultado va a depender de las cantidades de herramientas que usan. Yo siempre lo he dicho, la programación básica orientada a objetos, patrones de diseño, buenas prácticas. ¿Quién tiene buenas prácticas hoy en día? Parece mentira, pero es algo que es muy complejo de conseguir. Y cuando viene una persona que a lo mejor es estadístico, no sé, es científico, es matemático, él no entiende qué es esto, ¿no entiende? Porque no viene de un área del desarrollo del software. No se leyó un libro como Client Code, Client Architect, del tío Bot, que es un personaje importante en la comunidad, no se leyó un código de conducta del programador. Entonces, como no entiende estas cosas, él va a tener malas prácticas, pero es inconscientemente, ¿no? Entonces, imagínate un modelo con malas prácticas montado en un Databricks, en cualquiera sea del cloud, AWS, GCP, Azure, y que esté corriendo mal, que se tarde, no sé, 5 horas en dar una respuesta. A ver, redundancia de librería. Empiezas a toparte con cosas que eso da para otra charla, porque es una locura lo que está pasando, que yo creería que lamentablemente GitHub, por ejemplo, anuncia muchas cosas lindas, pero no anuncia los issues, por ejemplo. A mí me encantaría que ellos pudieran publicar la cantidad de issues, a ver qué fue más. La cantidad de desarrollo que hubieron y repositorios que se crearon o la cantidad de issues y errores que han salido en cantidades de código. Porque si ellos publicaran esa estadística, el marketing se les cae. Porque cambia la visión, ¿tú entiendes? Porque ya te dice, oye, mucha gente está aprendiendo, pero está aprendiendo aceleradamente, saltándose procesos fundamentales. ¿Hay a lo mejor más desarrolladores? No sabemos, porque un desarrollador no debería equivocarse en las bases. Entonces, no sé si hay más desarrolladores o no hay código. Es como, ¿sabes? Ahí hay un tema para discutir interesante. ¿Por qué? Porque puedes crear más código. Tienes Copilot, tienes cualquier modelo GPT, tienes una cantidad de gente que te pueden responder cosas, pero te has saltado los procesos. Entonces, ve a la fuente, ve a Python, léete los... Hay una frase del Zen de Python que yo amo, que es: los casos especiales no son lo suficientemente especiales como para saltarte la regla. Entonces, eso está en el Zen de Python, imagínate, se creó hace un pocotón de años y para mí está tan vigente. ¿Por qué? Porque luego hay otra parte del Zen de Python que dice simple es mejor que complejo. Y cuando tú empiezas a ver las propuestas que hay en el mercado por científicos, ingenieros, son complejísimas. Es una cosa así para algo que se hace así, ¿sabes? Son arquitecturas así para algo que se hace así, en una cápsula. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hoy en día es más fácil decir, súbele al recurso, súbele al clúster, ponle más CPU, ¿sabes? Ponle más memoria, que tú hacerte mejor programador, que tú hacerte mejor científico, que tú cumplir con las bases fundamentales de lo que estás haciendo. Porque te da pereza a lo mejor, porque no quieres profundizar en eso, pero no tienes tiempo, lo que sea, y terminas haciendo que todo pague por culpa de algo que se supone que es la base, que no debería haber permisividad en decir, no, después lo hago, bueno, no importa. Eso no. Yo he visto, les voy a dar un ejemplo rápido, he visto cómo
algo hecho en Spark, no sé si han escuchado Spark, pero Spark es una herramienta PySpark, justamente un derivado de Spark para poder utilizar volúmenes altos de datos. Es como el Panda, digámoslo así, para que me entiendan, pero en Databricks, por ejemplo, se usa mucho. Y para usar Big Data. Hay algo que se puede hacer en Spark, que se puede convertir un data frame, un conjunto de datos, se puede pasar a pandas desde Spark. Entonces, algo que está construido en una arquitectura en Spark se puede pasar a pandas, se hace algo con pandas y se puede pasar. Eso existía hace mucho tiempo, ahorita hay más avance. De hecho, yo estuve en el evento que hizo Databricks y lo discutíamos mucho con el equipo de Databricks. ¿Por qué? Porque ¿por qué hacer redundancia? ¿Por qué tienes que usar una cosa y pasarla a otra? ¿Cuánto se gasta de performance ahí? ¿Cuánto se gasta de recursos? Pasas una cosa a uno, luego pasas a otra para hacer un análisis porque no lo aprendiste aquí en Spark, porque solo usas el 1% de Spark, pero conoces más Panda, entonces paga el sacrificio, ¿no? Los pasos a Pandas que ya lo conozco, domino, lo vuelvo a pasar a Spark, entonces esa redundancia de librerías y de cosas y de código, que es una locura, eso está presente en el mercado ahorita y poca gente lo ve. Muchos dicen, bueno, es más trabajo para mí. Yo no quiero decir eso, espero no decir esa frase porque no quiero que eso pase, no quiero que sean cosas que empiecen a explotar, que ya está pasando, obviamente, pero me gustaría que mi recomendación vaya más por ahí. Llénate la cajita de herramientas, hazte mejor en lo básico. Cuando llegues a implementar algo que no sea lo básico en lo que se te corrija, que no sea lo básico en lo que te dificulte a la hora de lograr aplicar un buen modelo o lograr un objetivo. Que no sea eso. Porque a veces cuando suele ser eso es como, qué triste, ¿no? Vivimos tanto en la universidad, pasamos por tantas cosas y que sea lo básico lo que nos vaya a representar una dificultad a la hora de toparnos con el mercado. Yo esperaría que los chicos y chicas que escuchan esto no sea eso con lo que se topen. Sé que es difícil, sé que requiere disciplina, bueno, son hábitos que se construyen con el tiempo. Hay métodos para aplicar este tipo de cosas para lograr tener buenos hábitos. No sé, yo por ejemplo, 40 días, cuando tú haces algo 40 días seguidos, lo logras. Búscate un libro y trata de leer una página diaria, una página. En 40 días no te das cuenta cuando ya estás buscando el libro, pero la lucha está en los 40 días, los primeros 2 meses, por ejemplo. Los primeros 2 meses tú luchas con algo y ya se empieza a incorporar. Y va a ser como cepillarte, va a ser lo que se adapta y que nadie te lo tiene porque ya hay una costumbre, un hábito en ese sentido. Yo creería que deberíamos tener mejores hábitos como programadores, como científicos, sea el área que sea de TI, deberíamos tener buenos hábitos, deberíamos construir mejores herramientas, deberíamos ser responsables a la hora de lo que hacemos, porque sí, muy hermoso el área, muy lindo, pero a veces se cometen unas cosas que tú dices, Dios mío santo, esto no debería ocurrir, pero bueno, es mi recomendación. Súper, Hugo, no, yo creo que lo dijiste todo y hasta con esta parte del hábito yo veo, porque, por ejemplo, eso que comentaste, ¿no? De los sistemas súper complejos, de hacer más y de hacer todo más, como siendo que la respuesta puede ser algo súper simple, pero no, queremos hacer algo que sea más complejo y juntar eso con eso, para algo que podría ser resuelto de una manera mucho más fácil, ¿no? Y veo eso también a veces nosotros trabajando, nosotros como personas, ¿no? Pensamos que para ser productivos necesitamos estar haciendo 1000 cosas a la vez y haciendo eso y con eso y con eso, cuando realmente, o sea, podríamos estar enfocando una cosa a la vez, pero no, ahí sentimos que no estamos siendo productivos, que no estamos dando todo de nosotros. Entonces, a veces, más que solamente en la parte ahí de tecnología o en la parte del trabajo técnico como tal, a veces nosotros también nos ponemos esta presión que necesitamos estar haciendo más de lo que realmente necesitamos, ¿no? Y eso que comentaste también de no saltar las bases, ¿no? Porque realmente, y aún más hoy en día con las inteligencias artificiales, muchas veces pensamos, puedo hacer algo con la inteligencia artificial y ya está, pero están ahí para ayudarnos a reforzar lo que ya sabemos, ¿no? Porque si yo pido ahí una página, una inteligencia artificial y yo no sé nada, ¿cómo después voy a darle mantenimiento? ¿Cómo voy a arreglar las cosas? No voy a entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre comentamos, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿por dónde empezar? Empezar por lo básico, la lógica de programación, después elegir un lenguaje, por ejemplo, porque con tantos lenguajes, tantos frameworks, tantas cosas que van surgiendo, a veces nos da gana, ¿no? De ya como no, ya quiero ir directo a React, ya quiero aprender React de una, ya quiero ir directo a tal cosa, pero realmente si no tienes las bases, ¿no? Es como una construcción, necesitas tener aquí bien concreto la base para después ir subiendo ahí tu edificio y profundizando tu conocimiento. Perfecto.
Eso me gusta porque, ojo, porque no hay que descuidar una cosa ahí. Una cosa es hacernos buenos en la base, está perfecto, y bueno, romper con eso que es súper mental, sin duda alguna. Decía Madame Blavatsky, una teósofa, la mente es el destructor de lo real, mate discípulo el destructor. Y sí, la mente te dice muchas cosas y te hace ir por caminos que luego terminas tropezando. Pero quiero que seamos responsables en el sentido de decir, una cosa es aprender lo básico, una cosa es ir a las bases, pero no es que estás perdiendo el avance, no es que te estás quedando como que, bueno, estoy aquí, estoy dando programación, orientada a objetos, y el mundo se está yendo a mil y ya cuando me toque trabajo no vas a ver nada. No, porque mantengamos el concepto del laboratorio. Estás aprendiendo programación básica. Bueno, estás aprendiendo a conducir, pero en un Ferrari, ¿me entiendes? No es que estás aprendiendo a conducir en un Volkswagen de la Segunda Guerra Mundial, no, estás aprendiendo en un Ferrari. Entonces, si tú estás aprendiendo lo básico en un Ferrari, quiere decir que estás en el carro adecuado para poder lograr, ¿me entiendes?, alcanzar o romper límites. En términos de velocidad, un Ferrari te lo da, ¿me entiendes? Entonces, no estás, porque no, a veces siento como que te queda eso, ¿no? Como que, pero empezar las bases, va a perder tiempo, crear un repositorio. No. Crea las bases, profundiza en eso, aprende, hazte el mejor, pero hazlo en las cosas adecuadas, ¿de acuerdo? Hazlo en las herramientas de punta, en lo que está sucediendo hoy. ¿Vas a empezar a hacer un despliegue? Sí, pero lo vas a hacer en el cloud. No lo vas a hacer en tu máquina, lo vas a hacer en el cloud. ¿Vas a empezar a aprender a hacer modelos? Sí, pero lo vas a hacer en Azure, ¿me entiendes? O en Databricks, ¿me explico? O en AWS, lo vas a hacer en el lugar que es, para que empieces a toparte con lo que el mercado exige. Porque a veces parece que eso no, como que no se ve, ¿no? Es como que tú lo llamas a la base y es como que no, pero yo por aprender la base no voy a ir a las grandes ligas nunca. No. Aprende las bases, pero en una buena escuela, ¿entiendes? Una escuela que ya te vaya orientando hacia las grandes ligas, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, para que puedas lograr objetivos a corto plazo. Porque lo malo del mercado es que te come, que te consume. Yo, por ejemplo, tengo certificaciones que estoy haciendo de Microsoft y es una cosa que, wow, es increíble. O sea, hasta que yo no tengo proyectos y no tengo nada, no tengo ninguna parte laboral, es que volteo y tengo 2 certificaciones. Y digo, wow, ¿en qué momento hice 2 certificaciones? Bueno, en el momento en que el mercado me soltó, ¿entiendes? En el momento en que mi área me soltó. Pero si no, yo no pudiera estudiar, porque tengo el 90%, el 100% dedicado al trabajo, desde la mañana hasta la noche. Lo mismo pasa con el estudiante, a lo mejor está estudiando y tiene de la mañana hasta la noche con las materias. Bueno, pero justamente cuando tú empiezas a sacar pausas pequeñas, empiezas a tener logros que no te das cuenta. Dices, wow, hice 2 certificaciones. Wow, mira, esta era gratis, ni siquiera me costó. Entonces, ese tipo de cosas en los lugares adecuados, creo que nosotros, bueno, yo creo que ustedes también lo recomiendan, es aprender lo base, pero en el lugar adecuado, en la plataforma adecuada, en lo mejor, en lo que esté de punta. Si lees algo, vete a lo básico. Y ojo, todo en la documentación. Yo soy hijo de la documentación. Yo no podría haber vivido, de hecho, por eso no lo comenté, pero por eso formo parte de la Python Software Foundation, porque Python ha sido parte de mi vida desde hace muchísimos años. Es lo que me ha permitido a mí desarrollar, por eso aporto tanto a la comunidad. Ahora voy a hacer un viaje, a aportar a las universidades en mi país, a dar charlas, a llevar ese programa y ese lenguaje a todas partes para que la gente pueda entender lo que eso cambia a las personas en términos profesionales. ¿Por qué? Porque es como tener el super martillo, ¿no? Este super martillo me ha ayudado, por eso hay que formar parte de ese lugar, porque ese es el lugar adecuado. La Python Software Foundation para mí ha sido un lugar adecuado, no necesariamente para los que vienen pueda que sea, pero sí estar ahí, donde están sucediendo las cosas, donde están pasando las cosas. No quedarte ahí pensando que tienes que quedarte en un libro y estudiar las cosas, no. Tienes tu libro, pero esa es tu consulta, porque tú estás viviendo la realidad aquí en el escenario. Y hay posibilidades para todo. De hecho, hablaba de Azure Quantum. Es gratis, imagínate. ¿Cuándo puedes probar una computación cuántica? Son pocos qubits para hacer cálculos, pero ¿cuándo podías tú probar computación cuántica? ¿En qué cabeza podía entrar y decir, yo voy a probar computación cuántica? Hoy existen tantas cosas, pero si tú no las sabes usar, si no sabes qué es el lugar, si no te pones en el ABC que estamos diciendo, te pierdes. Y es triste porque el mercado se los come. Yo he visto muchos cursos, muchos de ustedes que tienen una plataforma muy linda, que discuten, que hablan de temas
de alguna otra manera es complejo, porque los chicos están, pero me llegó este, pero me pongo este programa. Yo me imagino que ustedes han vivido esa desesperación porque necesitan trabajar, porque necesitan cubrir, porque la vida sigue, porque el mercado se acelera, se dispara de 1 a 100 y no saben qué hacer. Yo creería que ir a las bases, pero en el lugar adecuado, con las plataformas, las mejores plataformas que existan, creería que es una recomendación sin duda que le haría a cualquier persona que quiera entrarse en cualquier sea la rama, cualquier, realmente. Súper, exactamente. Empezar de las bases, pero estar al tanto de las actualizaciones y innovaciones que van surgiendo, porque es lo que decimos del mundo Bunny, mundo Buca, ¿no? Todo está cambiando muy rápido y necesitamos estar ahí al tanto y actualizándonos también para poder seguir junto con las innovaciones que van surgiendo. Bueno, Hugo, muchísimas gracias aquí por tu participación, por tu aporte. Aprendí muchísimo. Estoy segura que todos los que nos están viendo también pudieron aprender mucho sobre Python, sobre inteligencia artificial, sobre ciencia de datos. Muchas gracias por todas tus respuestas. Pero antes de terminar, nosotros aquí tenemos un cuadro que es el momento 404, que hace alusión, ¿no? Cuando ahí no encontramos una página, algo ahí no se encuentra, que es algo que sucedió, que ahora nos puede comentar, ¿no? Pero que en el momento fue algo que un poco de tensión ahí, algo que no salió muy bien, pero después se pudo resolver y también que pudiste aprender con eso, ¿no? Entonces, si tienes ahí algún momento que nos puede comentar. Sí, bueno, darle las gracias primero por la invitación, la verdad, me la pasé bien en este podcast. Está súper lindo conocerlos a ustedes y compartir un rato agradable con temas que obviamente nos apasionan y llevarlo a la mayor cantidad de personas, sin duda la meta que nos une. Creería yo que más allá de lo técnico, porque algo que yo aprendí aquí en esta rama es que barato es caro y rápido es lento. Ahí la suelto, ¿no? Como debate. ¿Por qué? Porque en términos tecnológicos no es así. Y aparte que aquí todo es mágico. O sea, aquí si alguien no cree en la magia, bueno, tiene que creer porque aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando una persona te dice, no, todo bien, he visto videos por ahí espantosos, y perdón que lo diga, pero como que hay un programador que dice cuando se cae algo y no sé qué, cosas así que absurdas, porque realmente reconocer que en esta área pasan muchas cosas, todo es posible y todo puede fallar y que no tenemos el conocimiento total de las cosas, es algo que nos hace mejores programadores, mejores científicos y mejor en el área que estemos desarrollando. Mis experiencias han sido más con temas humanos. ¿Por qué? Porque los equipos en general se construyen siempre de seres humanos. O sea, más allá de ser un científico, eres un ser humano con cargas emocionales, con problemas, con altos y bajos, ¿no? Cualquier sea el plano de la vida que te esté afectando en ese momento. Y tener esas discusiones, hoy que no tenemos ese contacto físico, de hecho hoy estamos justamente en este podcast así, ¿no? A distancia, no podemos vernos, no podemos escuchar de alguna otra manera el sonido de afuera, etcétera, etcétera. Ha sido complejo comunicarse y la competencia que siempre hay es algo que yo por lo menos lo he aprendido desde el software libre, algo que yo amé y amaré siempre en el software libre es la comunidad, ¿no? El sentido de pertenencia ante una cosa, de saber que el objetivo es fundamental sobre todo, en que mis problemas tengo que hacer el mayor esfuerzo para dejarlo fuera, para llegar a un equipo con una buena sonrisa, con una buena actitud, con humildad, sin duda. Y creería yo que a mí lo que más me ha pasado ha sido así, no sé, en este proyecto que les contaba, me topé con gente, se podrán imaginar, ¿no? Equipos súper grandes, con gente súper posicionada, con años de carreras increíbles, pero como todos, con limitaciones, ¿no? Y con errores, ¿no? Entonces, poder transmitir, es difícil, poder la comunicación, decía Platón, que es lo más complejo, ¿no? De aprender y poder transmitir, ¿no? Y una cosa, dice muy bien en términos de comunicación, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se entiende, es complejo. En temas culturales, por ejemplo, nosotros que tenemos nacionalidades distintas, entendernos, saber si estamos en la misma sintonía, ha sido complicado. Y me ha tocado luchar con gente con actitudes no agradables, que eso es un desgaste que creería yo que te puedes lanzar a crear el cohete más grande y eso no te desgasta como te puede desgastar una persona en un ambiente, llamémoslo,
tóxico, si se puede tomar esta palabra, un ambiente no agradable es complejo. Trabajar ahí es súper complejo, súper complejo. Me preguntaban el otro día, ¿y qué se hace cuando hay un líder que impone, que lidera desde el miedo, por ejemplo, ¿no? Que empieza, no, pero que el proyecto, porque si no se sale, no, que están llamando porque van a votar personas, que lidera desde esa área, desde la presión, desde cero empatía. ¿Cómo se lidia con eso? Es complejo. O sea, ahí pudiéramos tardar horas y horas tratando de encontrar un punto de encuentro y es complejo. Porque cuando te topas con ese tipo de personas te consumen la energía total. Sales agotado y no has hecho nada. En términos de proyecto no has avanzado, en tus tareas no has avanzado, tu tempo gira, sea la herramienta que estés utilizando, sigue igual, con las mismas tareas, con la misma issue y tú como que, ¿por qué no? Entonces creo yo que esa experiencia fue para mí desgastante. Afortunadamente fui a terapia, o sea, pude hablarlo en terapia y conversarlo con mi terapeuta y tener conversaciones profundas al respecto. Hice algunos seminarios de comunicación efectiva, de gestión de la frustración, o sea, creo que hay que adquirir, sí, bueno, nos hablamos mucho justamente de ciencia, ¿no? Y términos de data, pero hay cualidades importantes que son las cualidades blandas que debemos desarrollar a la hora de comunicarnos, saber respirar, saber cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas, entender cómo se comporta y cómo funciona el cerebro cuando se dice algo y se siente a lo mejor la persona atacada, dar de entender y decir, oh, soy caribeño, no los estoy gritando, así hablo en mi tierra, ¿no? Hey, soy, qué sé yo, de tal lado, no se sientan ofendidos, ¿sabes? Utilizar las mejores palabras, ¿sabes? Los mejores ejemplos. Creo que eso ha sido lo más difícil, pero lo enfrenté así, pero sí, me desgastó muchísimo, la verdad, se los confieso, fue una experiencia desgastante toparme en equipos así, pasa mucho, mucho más de lo que uno cree, cuando terminas con la comunidad conversando. De hecho, Cisarmi, la comunidad que está detrás de Nerviarlo, donde nos conocimos, es soporte a los que dan soporte. Ese es como el eslogan, ¿no? Y soporte a los que dan soporte es por eso. Porque a lo mejor Cristian, a lo mejor Gabriela tuvo un problema, tiene alguien ahí que está poniéndole una traba, le está poniendo el pie y no tiene con quién desahogarse, ¿no? Y cuando llega a casa, pues intenta no llevar los problemas a casa. Entonces, ¿cómo lo logras? Bueno, con una comunidad que te respalde, que te escuche, que te pueda compartir esas cosas, que tú puedas sacar todo eso que tienes. Y eso ha sido algo bonito porque en las comunidades me pasa, ¿no? Escucho gente y me empiezan a contar, ¿y cómo haces tú? ¿Y qué me recomiendas? Y me dijo esto, y fulano, y estoy asustado, y pasó aquello. Entonces creo que eso es algo que no se habla mucho. Solemos hablar más del 404 técnico y no del 404 emocional, llamémoslo así. A lo mejor estoy abriendo un área nueva aquí en el podcast, pero el 404 emocional es algo inmenso. Hay una cantidad de issues, de fallas, de errores infinitos que nos consumen mucho, que nos dan mucho más estrés y es más fácil incluso, sabemos. Creo que estamos claros en eso. Es más fácil resolver un tema técnico que un tema emocional, que un tema, ¿sabes?, personal, que una disputa. Es complejo, pero creería yo que son cualidades que deberíamos aprender todos y deberíamos tener soporte, deberíamos tener una comunidad, alguien con quien conversar, una terapeuta, para soltar esas cosas y poder permitir que el objetivo del proyecto, el fin que estemos, o el perfil que estemos llevando a cabo no se vea interrumpido, no se vea afectado por este tipo de cosas que van a pasar, ¿eh? Porque somos seres humanos y estamos trabajando con seres humanos. A pesar de que están detrás de una pantalla, tienen emociones, tienen sentimientos, familia, rabia, y eso es algo que deberíamos saber gestionar también, ¿no? Y en temas de tecnología muchos no sabemos, ¿no? Se nos olvida. Empezamos muy robóticos ahí, pero sí son cualidades que es importante que desarrollemos como seres humanos. Excelente, Hugo. Muchas gracias por compartir. Bueno, creo que abrimos un nuevo cuadro, ¿no? 404 emocional. Me encantó. Me encantó y creo que totalmente de acuerdo con aquel punto. Y creo que los que trabajamos con tecnología o los que somos de exactas, ¿no? Existe ese estereotipo, podemos llamarlo así, de que mucha gente en esta área no sabe comunicarse, no tiene las habilidades comportamentales, sociales bien desarrolladas, ¿no? Y creo que justamente porque hace unos años se hablaba poco o se hablaba nada de estos asuntos, ¿no? Ahora que vemos que realmente se le está tomando más atención y principalmente el trabajo remoto, ¿no? Que es lo que nos trae una serie de desafíos, ¿no? Nosotros en Alura, nuestro
la empresa en sí es 100% remota, ¿no? Tenemos uno que otros momentos en los cuales nos encontramos presencialmente para eventos principalmente o alguna reunión que hacemos anualmente para conocernos y tener ese contacto físico, pero en el día a día es remoto, ¿no? Y creo que esa parte de desarrollo de la comunicación, habilidades comportamentales y de comunicación son fundamentales, ¿no? Porque en el día a día nos sentimos muy solos, esa es la realidad. En el día a día estamos frente a un computador, por más que participemos en 400 reuniones al día, al final existe ese sentimiento de soledad, ¿no? Porque entramos a una reunión, ya no hay aquellas conversaciones de corredor, ¿no? Que te ibas y te encontrabas con alguien en la cafetería, en el trabajo presencial, no estoy comparándolo, y ya charlabas o del fútbol, de la familia, o del hijo, de algún hobby en común que tienes con esa persona. En el ambiente virtual, ¿no? ¿Qué se puede hacer, no? Solo que hay que ser más intencional para que eso suceda, ¿no? Entonces yo creo que aquí también es algo que nosotros como líderes aquí pensamos bastante, cómo de cierta forma crear esos espacios para que exista, que es un desafío gigantesco. Me atrevo a decir que el principal desafío que tenemos como líderes es hacer que las personas se sientan bien en el trabajo, ¿no? Crear un clima de trabajo adecuado, solo que es un desafío cuando ese clima depende de factores totalmente externos, que es tu colaborador, la persona, ¿no? Tu liderado, tiene las condiciones en su casa para trabajar bien y ella se está sintiendo acompañada, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasantes. Yo aprendí, tuve la suerte de hacer pasantías en el modelo presencial aún, porque mucho lo que uno aprende como pasante no es que alguien te lo dice, ¿no? Lo aprendemos viéndolo, viendo a nuestro líder, a nuestro jefe, jefa, qué es lo que hace. Es un aprendizaje más tácito, diría, y menos explícito, ¿no? Cuando estamos en inicio de carrera. Entonces, de hecho, actualmente, uno de los principales desafíos que tenemos, que es cómo construir un ambiente, un clima de trabajo que sea adecuado, donde las personas se comuniquen. Y aquí creo que el recado principal es, como programadores, como científico de datos, la parte técnica es importante, claro, es fundamental. Necesitamos ir a estudiar las bases, hablamos bastante sobre eso. Necesito llenar aquella mochila de herramientas, ¿no? Con el máximo de números de herramientas posibles, pero esa mochila también necesito llenarlas con habilidades comportamentales, de comunicación. Y yo creo que hablábamos el otro día también, Gaby, que es exponerse, ¿no? O sea, ok, trabajas en casa, trabajas remoto, o sea, si hay un evento, por más que no te hayan invitado, ve. Si ves que en tu ciudad hay una comunidad como de Python, donde Hugo participa en la Ciudad de México, si trabajas con Python, ya hay la comunidad de Python en tu ciudad, comunícate, entra en LinkedIn con ellos, muchas comunidades tienen sus plataformas en alguna red social, ¿no? Entonces, creo que la gente que trabajamos con tecnología muchas veces no prestamos atención a esto, y puede hacer la diferencia el día de mañana cuando entremos un trabajo en equipo, donde vamos a tener trabajos en equipo, pero nos encontremos con personas que quizás no son tan fáciles de lidiar, ¿no? O sea, de cierta forma necesitamos ir como que fortaleciendo esos músculos sociales para en el futuro poder lidiar con situaciones con las que quizás ni habíamos pensado que iban a existir, ¿no? Entonces, creo que me gustó bastante aquí el momento 404 emocional de Hugo, que podemos sacar como conclusión cuán importantes son estas habilidades. Bueno, Hugo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, aprendimos bastante. Felicidades por toda esa trayectoria, también por llevar y expandir, ¿no? Solo Python en la comunidad, sino todo lo que es tecnología. Creo que nuestra región necesita más gente como tú, que sea evangelizador en el buen sentido, ¿no? de la palabra de este asunto, porque realmente nuestra región carece de oportunidades y tenemos que intencionalmente crearlas para que más personas puedan beneficiarse de todo esto, ¿no? Gaby, ¿algún recado final?
Bueno, como siempre me gustaría agradecerles, ¿no?, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Hugo, por tu participación. Gracias, Cris, por otro episodio del Café.tech. Y gracias a todos ustedes que nos están viendo y nos están acompañando en este episodio. Les recuerdo que si nos están viendo aquí en YouTube y aún no dejaron su like, pueden dejar su like. Y si aún también no están suscritos, pueden suscribir en nuestro canal, que siempre estamos aquí con nuevos contenidos. Si nos están escuchando en Spotify, ahí pueden seguir nuestra playlist de Café.tech. Y también conocer a nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en Facebook y, obvio, nuestra página aluracursos.com. Les dejo un abrazo. Cris, Hugo, últimas palabras. Gracias, chicos. Gracias por todo. Cuídense mucho y bueno, éxito en todo lo que hagan. ¿Dónde te encuentran, Hugo? Siéntete a gusto de compartir tus redes, por favor. Bien, bueno, importante esa parte. Justo, no soy mucho de redes, pero en LinkedIn ponen así Hugo Ramírez y sale una persona con una melena grandísima, ese soy yo, es la única referencia que puedo dar. Y bueno, estaré desarrollando cosas para la comunidad. Pueden entrar a buscar en internet, pongan Python CDMX, que ahí van a conseguir, pongan Sysarmin también. Están los grupos de Telegram que están publicados ahí, pueden encontrar ahí información, hay charlas que tengo en el canal de Python CDMX, también hay charlas que a lo mejor pueden ser útiles. Y nada, creo que en el LinkedIn es la herramienta que más uso para comunicarme así, poder compartir conocimientos, material, lo que sea que necesiten, estoy para servir. Yo confío mucho en el manifiesto del libre conocimiento de Aaron Swartz, un hacker en su momento, un gran personaje, un chico de internet, que hablaba de eso justamente, de compartir. Entonces creo que cuando tienes esa apertura y te permite exponerte, que bien lo decían ustedes, empiezas a mostrarte tal como eres. Y fallar y errar, y que la gente sepa que puedes fallar y que puedes errar, es algo que hemos perdido mucho con esto del networking, perdón, del Conofi, y creería yo que el networking es lo que te permite justamente, ¿no?, conectar y mostrarte cómo eres. Y si te equivocas, y si tienes un desconocimiento de algo es válido. Y yo creo que el libre conocimiento y poder aportar a las comunidades es algo que a mí me apasiona muchísimo y siempre voy a tratar de intentarlo. Ahí en LinkedIn voy a tratar de ser un poquito más en ese sentido enfático para poder compartir, mostrarme un poco más, porque eso también es una cualidad que suele ser difícil aprender, ¿no? No tienes tiempo para exponerte, para tener redes y esas cosas. Yo no soy mucho de redes, solo tengo LinkedIn porque es una red de trabajo, pero bueno, creo que ahí estoy un poco más activo, se podría decir así. Hugo Ramírez ahí, o arroba. Es que mi nombre es en inglés Hood Python, Hugo en inglés, Hood, y Python es de Pythonista, ¿no? Bueno, ese enlace creo que me pueden conseguir ahí. O bueno, gracias. Listo, Hugo. Perfecto. Vamos a dejar también aquí el perfil de Hugo de LinkedIn en la descripción del video para que lo puedan encontrar. Y bueno, agradecerles a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio del Café.tech. No se olviden de seguir nuestras páginas, como Gaby lo dice, ¿no? Y aprovechen también de estudiar con nosotros, cerrar este 2025 con broche, este 2024, ya me salté de año, cerrar este 2024 con broche de oro, ¿no?, estudiando y preparándose para este 2025. ¿Okay? Hablamos bastante de Python, de inteligencia artificial, tenemos una gama de cursos en esta área en la plataforma, así que pueden comenzar por ahí, que van a encontrar bastante información. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.